Bueno, ahora es tiempo de disponer el corazón para la palabra, lo que Dios hablará, lo que Él nos enseñará a través de su palabra. Y hoy es un tema que quiero compartir con ustedes, un tema especial, que de una u otra manera deriva de la serie que terminamos la semana pasada hablando sobre la súplica del amor. Ese es un mensaje independiente que he titulado Enfrentando el dolor del pasado. Enfrentando el dolor del pasado. Quiero pedirle, por favor, apague los celulares, póngalos en silencio para evitar cualquier tipo de distracción. Yo quiero que presten mucha atención a este mensaje porque yo sé que Dios va a hablarnos y también va a ministrar nuestros corazones. Quiero iniciar la lectura Isaías 43, verso 18 al 19. Son palabras del profeta Isaías al pueblo de Dios. Y se lee así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Este pasaje hace un llamado al pueblo de Israel de no vivir del pasado, de no estarse lamentando de manera continua de lo que fue. Estoy hablando sobre el fracaso religioso de Israel, sino que el Señor que dice: yo haré una cosa nueva, es decir, yo les brindaré esperanza, pronto saldrá luz. Y esto habla de la revelación de Cristo para salvar. Esto habla de la revelación de aquel Mesías que vendría a concretar algo que nadie podía haber hecho hasta ese momento, que era lograr el perdón de los pecados que nos martirizaban, de aquellos pecados que generaban un lamento tras otro. Y esa es la promesa sobre aquel Salvador, aquel Redentor, aquel Sanador. Y el Señor dice: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Hay una frase popular que cita lo siguiente: somos el producto de nuestro pasado. Y en parte hay gran verdad en esto. ¿Por qué? Porque el pasado es un conjunto de experiencias que todos vivimos. Todos tenemos un pasado, todos, bueno, malo. Y el pasado es ese conjunto de experiencias que tuvimos, que vivimos y que forman la estructura de nuestra vida hoy. El presente es el componente de lo que hacemos hoy, el futuro es el componente de lo que haremos mañana, pero el pasado es el componente de lo que somos hoy. El pasado es el tiempo de algo que ya sucedió y que en línea cronológica ha quedado atrás. Y es algo que no podemos cambiar, es algo que no podemos alterar, no podemos regresar el tiempo para cambiar o tomar decisiones diferentes de las que tomamos. Es algo que ha quedado ahí y que ha formado una estructura en nuestra vida, ha quedado atrás y eso no se cambia. Conforme nosotros fuimos creciendo, tuvimos experiencias buenas, pero también sufrimos por experiencias dolorosas del pasado, y esas experiencias poseen la capacidad de dominar o de influir en nuestra condición presente. Influyen muchas cosas. La atmósfera general de nuestro hogar, por ejemplo, en el hogar en el que crecimos, estableció una dirección y un patrón en nuestra vida. Y yo quiero dejarte esta pregunta para que la reflexiones. ¿Cómo describirías la vida de tu hogar cuando eras niño? ¿Cómo la describirías? ¿En qué ambiente creciste? ¿Cuál fue, por ejemplo, la educación de tus padres? ¿Cuál fue la influencia de tus amigos cercanos cuando eras niño? ¿Cómo describes la vida de tu hogar cuando fuiste niño? Miren, la actitud de vida de un niño se moldea a través
de sus experiencias y de sus vivencias y de las interacciones que él tuvo con su entorno. Nuestros padres jugaron un papel importante en ese proceso, ya que sus acciones y enseñanzas transmitieron valores, creencias y patrones de conducta que inconscientemente llegamos a replicar y que afectó también la forma en que un niño, ahora ya siendo adulto, eso afectó la forma en que un niño percibía el mundo y cómo se relacionaba con él. Entonces, cuando ya llegamos a una edad adulta, sucede algo que a veces no entendemos o no sabemos explicar. Llegamos a la edad adulta y nos sorprendemos o nos damos cuenta de que aún seguimos lidiando dentro de nosotros con un niño que en algunos casos, un niño que sufrió de maltrato, que sufrió por el menosprecio, un niño que sufrió abuso, que vivió con miedo, con inseguridad, y de manera inconsciente esto mismo lo replicamos a nuestros hijos. Los psicoanalistas señalan lo siguiente, y este dato se me hizo muy interesante. En los primeros años, fíjese, en los primeros años aprendemos el 80% de toda nuestra vida. En los primeros años. ¿Qué significa esto? Podemos ver el ejemplo del joven Samuel. Siendo un niño, Ana, ¿dónde lo llevó? Al templo. Y ahí aprendió. Ahí se formó espiritualmente, siendo un infante. Y vea cuál fue el curso de su vida: convertirse en un sacerdote. Esto corrobora lo que dice estas cifras. En los primeros años, repito, aprendemos el 80% de nuestra vida, y aquellos aprendizajes emocionales, culturales o espirituales que vamos a repetir cuando seamos adultos. Esa es la tendencia. Por ejemplo, si un niño es insultado repetidamente cuando es pequeño, ¿cómo crecerá ese niño? Va a crecer creyendo que el insulto o el abuso es algo que él merece. Si le pegamos a un niño para maltratarlo, y ponga atención a esto, hablo de maltrato, no de disciplina. Disciplina es hacerlo en amor para corregir una mala conducta. Si le pegamos a un niño para maltratarlo, ese niño va a crecer entendiendo que lo único que merece en la vida es el desprecio de otros, o en este caso el desprecio de sus padres. Cuando un niño es abusado sexualmente, ¿cómo va a crecer? Fíjense, va a crecer sintiéndose que él merece que abusen de él de manera continua. Es decir, que no tiene derecho sobre su propia vida. Y muchas veces la forma en la que me relaciono con mis padres va a determinar ya en la edad adulta la manera en cómo yo me relaciono con los demás. Cómo me relaciono con mi esposa, cómo me relaciono con mis hijos, cómo me relaciono con el mundo. Entonces, una actitud de vida se forma a través de una combinación de experiencias personales, de aprendizajes sociales y de creencias espirituales. Y todos nuestros malos recuerdos son el resultado de malas experiencias. Un mal recuerdo, por ejemplo, con respecto a una relación matrimonial que terminó en divorcio y en conflictos legales, pues obviamente fue el resultado de malas experiencias dentro del matrimonio, que dejaron una gran cantidad de malos sentimientos que infundieron temor. Déjeme planteárselo así: la mayoría de las personas que sufren con malos recuerdos desearían que simplemente desaparecieran para darse la oportunidad de ser felices una vez más. Ahora, esto que yo estoy hablando no deja exentos a los cristianos, porque hay muchos cristianos que sufren y se deprimen debido con el dolor del pasado.
o con malos recuerdos que marcaron sus vidas de manera negativa y perjudicial, y que en algún momento desearían, anhelarían que desaparecieran esos malos recuerdos para darse la oportunidad de sentirse diferente. Uno de los gemidos de muchas personas son los siguientes: solo quiero olvidar el pasado. Quisiera que el sentimiento por esas malas experiencias desapareciera completamente. En otras palabras, lo que muchos desearían y anhelarían es que fuera posible borrar la memoria de esos malos recuerdos que nos aturden, que nos atormentan, que están presentes en etapas, en momentos, en ciclos en nuestra vida, y que a veces es difícil lidiar con ellos. En el afán de erradicar los malos recuerdos, el mundo ofrece una variedad de soluciones o de escapes, y el mundo te dice, bueno, para erradicar o evadir esos malos recuerdos o ese dolor del pasado, pues abusa de las drogas, empieza a drogarte, empieza a consumir estupefacientes, alcoholízate, emborráchate. Y es así como muchos recurren al abuso de las drogas, al alcohol, a las redes sociales, por ejemplo, que es otro tipo de droga, y a la pornografía o al sexo ilícito. Y de esta manera es una forma de apaciguar ese dolor causado por el pasado. Hay quienes dicen, yo bebía demasiado para olvidar el pasado. Otros dicen, yo me drogaba para olvidarme de lo miserable que es la vida por un momento. Otros dicen, yo me consumía en los excesos para dejar de sufrir y sentirme feliz por un instante. Nota cómo el dolor por malos recuerdos a veces se busca mitigar a través de terapias que sanen las emociones, y en su desesperación de encontrar una quietud o una tranquilidad o una paz mental, muchos recurren a tranquilizantes medicados. Hay otros que, abrumados por su pasado, optan por tratamientos de terapia electroconvulsiva, y el objetivo de todo esto es vaciar la memoria, de una u otra manera hacer indolente nuestra memoria de los recuerdos malos del pasado. Por ejemplo, la terapia electroconvulsiva es un tratamiento que utiliza corrientes eléctricas para inducir convulsiones controladas en el cerebro. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de aliviar los síntomas o los malestares mentales, como lo puede ser una depresión severa. Cuando una persona recibe una descarga eléctrica, hay una frase que se le dice, se te reseteó el cerebro, ¿no? O sea, te reseteaste porque de repente quedas trabado. Eso es lo que tiene, ese es el fin que tiene esta terapia electroconvulsiva. Ahora, yo pregunto, ¿qué no haría una persona por olvidar el pasado? ¿Qué no haría? ¿Qué no harían algunos de ustedes por mitigar ese dolor del pasado? Muchos en su desesperación han cometido suicidio. Otros se han vengado. Otros han devuelto mal por mal. Y vea cómo se reinventan métodos que pretenden reprogramar nuestro cerebro para debilitar los recuerdos malos, o por lo menos para satisfacerlos. Hay algo que se conoce como el martirio de malos recuerdos, y esto se describe como ese sufrimiento emocional y mental causado por el recuerdo persistente de experiencias dolorosas o traumáticas. David, el propio salmista, en muchos de sus salmos, él escribe sobre sus lamentos y sobre el dolor por causa de experiencias y situaciones que él vivió en el pasado. David escribe sobre esos lamentos, sobre esas agonías por causa de diversas situaciones, entre ellas, por ejemplo,
la lejanía que tuvo de Dios, era algo que le aturdía, o también por el sufrimiento personal, la persecución, el odio de Saúl contra él, o la rebelión de su hijo Absalón, era algo que lo aturdía. Otro de los recuerdos malos que David tenía y sobre el cual también escribió salmos fue el pecado de adulterio y homicidio en su vida. Y entre otros sentimientos que él manifestó, pues fue la culpa y la pérdida. Entre esos salmos, solamente voy a citar un texto para que usted lo tenga presente. El Salmo 25, 6, 7 es un ejemplo de esto. Escribe: acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias, que son eternas. Y vea lo que dice el salmista: no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. El recuerdo del pasado, el recuerdo de errores en el pasado o de experiencias dolorosas en el pasado, era algo que estaba también presente en la vida de David. Era algo que lo perturbaba, que había ciclos donde él se debilitaba, y lo podemos ver aquí en ese texto. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, no te acuerdes ya de mis transgresiones. Acuérdate de mí, dice, conforme a tu misericordia. Ahí está el sentimiento de David. Por tu bondad, oh Señor, por tu bondad, oh Señor, ayúdame. Entonces, dentro de este catálogo de opciones para aminorar el dolor del pasado, aún cristianamente hay algunos que pretenden, fíjense, dentro de terapias cristianizadas, vamos a decirlo así, pretenden ayudar promoviendo planes enfocados, por ejemplo, a través de la expulsión de demonios, que creemos en esto, pero en muchos asuntos es muy desenfocado esto de la expulsión de demonios. Y es una manera en cómo quieren liberar a las personas del pasado, expulsándole demonios. O también citan malamente Filipenses 3:13, que dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y es así como, fíjense, en su ignorancia algunos, para animar a las personas acosadas por malos recuerdos, les dicen: mira, solo olvídalo y sigue con tu vida, Dios te ayudará. Pero Pablo no está hablando de olvidar recuerdos pasados. Él está hablando en este texto, Filipenses 3:13, de la forma en cómo alguna vez él buscó ser reconciliado con Dios a través de sus logros personales, humanos y religiosos, y no por medio de Jesús. Él a eso se refiere aquí. No tanto mira, olvida ya tu pasado, ya olvídate, no pasa nada, sigue adelante, bla, bla, bla. No habla, ese no es el énfasis de este versículo. Pablo no le está diciendo a la gente: no seas débil, simplemente olvida tu pasado y adelante. No, él no está diciendo eso. ¿Por qué? Porque si tú conoces un poco sobre la vida del apóstol Pablo, la realidad es que aún Pablo, el apóstol, él luchaba con su pasado y él lidiaba con recuerdos dolorosos de su vida pasada, aún estando en Cristo. El dolor del pasado no es algo que simplemente usted sana pensando positivamente. Los recuerdos dolorosos no son eliminados simplemente porque decimos: yo tengo fe, o venir a la iglesia. No. Y el consejo de muchos en su afán de querer ayudar es: bueno, cuando te lleguen malos recuerdos, no te detengas en el pasado, sigue adelante, pero va más allá de esto. Porque aquí Pablo no está ordenándonos que olvidemos todo lo que ha sucedido antes de conocer a Cristo. Note eso. Bueno sería que cuando tú y yo llegamos a Cristo y recibimos su salvación por medio de la fe, y Él perdonó nuestros pecados, bueno sería que se eliminaran de nuestras memorias todas las cosas malas que hemos hecho. Pero no es así. No existe ese botón que dice reset. Elimina, borra
Bueno sería que sucediera de esta forma. Quienes vieron la película Hombres de Negro recordarán que tenían como un artefacto para eliminar la memoria de las personas, ¿no? Y presionaba un botón, se desplegaba una luz y ¡pum! Ya la gente no recordaba absolutamente nada después de ese momento, de lo que había pasado. Y eso es lo que muchos quisieran que sucediera. Pero el cristianismo no funciona así, la fe no opera de esa manera. Entonces, Pablo no está ordenando y ni tampoco Pablo está diciendo que cuando nosotros ya creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, bueno, olvidaremos todo, se borrará esa memoria, se limpiará ese pasado. No, la realidad es que no es así. David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, él cometió pecados en su vida personal. Pecado de adulterio, pecado de homicidio. Y aun cuando Dios lo perdonó, y estamos de acuerdo con esto, Dios lo perdonó, Dios lo restauró y Dios no dejó de amar a David. Pero su pasado estaba escrito. Y hasta el día de hoy lo recordamos como el hombre adúltero y el hombre homicida. Pero Dios lo perdonó y efectivamente. Y el Señor lo amó. Y Él está en la vida eterna. Esas son las marcas que deja el pasado. Entonces, Pablo no está dando una orden de que debemos limpiar nuestras mentes y borrar y eliminar aquello que sucedió. Ahora, con esto, lo que quiero decir es que el cristiano no debe restarle importancia a su pasado. De alguna manera cumple un propósito también. Y es importante considerar el pasaje que precede a estas palabras de Filipenses 3:13, porque anteriormente a esto Pablo acababa de enumerar todas sus calificaciones y prestigios religiosos, que para la mente judía era algo de mucha importancia y de gran reputación. Pero después en Filipenses 3:8, Pablo afirma lo siguiente: yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y lo que Pablo está diciendo en ese texto es que Pablo está señalando que ningún logro carnal importa en comparación con conocer a Cristo y confiar solo en su justicia para salvación, como lo enseña Efesios 2:8 al 9. Independientemente de los buenos o de lo buenos o malos que hayamos sido, todos debemos venir a Cristo de la misma manera, con humildad, con arrepentimiento y reconociendo que no merecemos el perdón. Esto es algo que produce el pasado en nosotros. Nuestro pasado, nuestros malos recuerdos, la memoria de lo que fuimos, es lo que nos permite venir a Cristo con un corazón contrito y humillado, con un corazón humilde, un corazón arrepentido, un corazón en el cual reconoce que no merece el perdón. Y es ahí que por misericordia y gracia somos perdonados sin merecerlo. La palabra olvidando, que leemos en este pasaje, significa dejar de cuidar, descuidar, negarse a centrarse en. Nuestra memoria almacena millones de informaciones obtenidas a través de nuestros sentidos desde que nosotros nacemos. Algunas experiencias son imposibles de olvidar y cualquier esfuerzo por olvidarlas solo las hace más prominentes. Pablo no está aconsejando en ningún momento una terapia sobre borrado de memoria. Pablo nos está diciendo que nos centremos en el presente y en el futuro, en lugar del pasado. Porque en el presente y en el futuro nosotros podemos arraigarnos a la promesa de Dios para resultar victoriosos. Es decir, que ahora en Cristo el pasado no debe determinar lo que somos hoy, hablando de nuestra identidad cristiana. Eso fue un pasado sin Cristo. En 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11, el apóstol Pablo escribe a estos cristianos en Corinto y vea el verso 9, les dice a modo de pregunta: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no os engañéis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y Pablo dice, esto eran algunos de vosotros. Esto eran algunos de ustedes. Ahora, planteando este esquema, muchos de ustedes, la idolatría les trajo malos recuerdos, o les trae hasta el día de hoy malos recuerdos. El adulterio es algo que trae y genera un pasado doloroso. Lo mismo, una vida donde no hay una identidad sexual. Con el tiempo, cuando venimos a Cristo, ¿qué nos dejan? Malos recuerdos de lo que hicimos, de lo que fuimos. Y luego menciona ladrones, avaros, borrachos. ¿Cuántos de aquí no fueron borrachos? Y vienes a Cristo y ese recuerdo malo queda de lo que tú fuiste, de lo que hiciste. Y más si fuiste un hombre que gastaba todo su dinero en bebidas y en borracheras y no alimentabas a tu familia o a tus hijos. O sea, es un pensamiento perturbador, pero esa es la realidad. Queda ese recuerdo del pasado, queda ese pasado doloroso. Y Pablo está diciendo, y esto fueron muchos de ustedes. Y es algo que no se puede borrar. Esa memoria no se puede resetear. Pero Pablo dice, pero ya han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados. ¿Qué significa eso? Han sido perdonados de todos sus pecados en el pasado. Y ahora ustedes ya tienen paz para con Dios por medio de Jesucristo. Ya no hay más condenación para ustedes en el momento en que ustedes vinieron al Señor Jesús. ¿Y con qué facilidad? Qué fácil es alimentarnos del pasado, tanto para bien como para mal, ya sea un logro pasado que nuestra mente repite continuamente, o una derrota pasada, o un pecado pasado, o un fracaso pasado que se vuelve un estigma sobre nosotros como un aguijón. Y nada obstaculiza más el servicio presente de estar atascado en otro tiempo, sobre todo en el pasado. Modelar lo que Pablo está diciendo es que debemos considerar el pasado para poder afirmarnos en el presente en Cristo solamente. Y el apóstol Pablo, cuando observamos el pasado, la realidad es de que podemos ser desalentados. Y yo sé que aquí, la mayoría, o si no es que todos, hay esos episodios en nuestra vida donde el pasado se hace presente y te recuerda lo que fuiste, te recuerda lo que hiciste, o te hace recordar aquellas heridas que te infringieron. Y eso a veces, el pasado causa desaliento, causa tristeza, dolor. Y cuando nos ponemos a observar y recordamos y hacemos memoria de lo sucedido ayer, es cuando llegan sentimientos a veces de desánimo, decir, ¿realmente yo le importaba a Dios? ¿Realmente Dios me amaba? ¿Por qué si Dios me amaba, por qué permitió que sucediera esto? ¿Por qué no impidió aquello? ¿Por qué no lo hizo? Y empieza, fíjate lo que puede producir esto. Observas el pasado y eso te puede llevar a un desaliento. Y tú puedes llegar a creer que realmente nunca le importaste a Dios y que Dios nunca te amó. Esto mismo le sucedió al salmista. En el Salmo 77, versos 7 al 12, vea cómo él inicia y escribe. Y a modo de pregunta él dice, ¿me habrá rechazado para siempre el Señor? Fíjate, él estaba observando también el pasado. Dice, ¿me habrá rechazado para siempre el Señor? Y él hace otra pregunta, ¿nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? Eso es lo que pensamos a través de experiencias malas o dolorosas.
¿Realmente ya Dios no me ama como yo pensé que Él lo hacía? Y viene otra pregunta del salmista: ¿han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Notas aquí el sentimiento de angustia, de dolor, de decepción que había en el salmista al observar lo que había sucedido en el pasado? ¿Acaso han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Y ve cómo concluye en el verso 10: y yo digo, este es mi destino, el Altísimo volvió su mano contra mí. Esto es desalentador lo que está describiendo aquí. Pero después el salmista como que se reorienta y dice: no está bien que yo me esté aferrando a lo pasado. Y el verso 11 describe, pero después dice: me acuerdo de todo lo que has hecho. Nota cómo inmediatamente se levantó. Yo recuerdo todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Y comienza a hacer una memoria de las cosas buenas que Dios hizo, de cómo aún de aquellas desgracias Dios obró para bien en su vida, y que todo lo vivido en el pasado, aún lo malo, tuvo el efecto para dar un crecimiento y una madurez espiritual. Y el salmista dice: después me acuerdo de todo lo que has hecho, recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados, siempre están en mis pensamientos y no puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Sí, hubo dolor, hubo traición, hubo pérdida de seres queridos, amados, pero al observar en medio de esas cenizas, de esos escombros derribados, también puedo comprobar las maravillas que tú has hecho. Puedo corroborar tu amor, puedo observar tus obras maravillosas en el pasado, y siempre están en mis pensamientos. Y dice el salmista: y no puedo dejar de pensar en tus obras poderosas, de lo que tú obraste a través de esas situaciones que trajeron para mí en su momento una desgracia. Ahí está la reflexión del salmista. Entonces, el recordar nuestro pasado debe ser para la gloria de Dios y para nuestro beneficio espiritual. Cuando entendemos que todo lo que Dios permite obra para nuestro bien, entonces no queda ningún juicio por las desgracias y los fracasos del pasado en nuestra vida. No queda. Romanos 8:1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y después, en Hebreos 8:12, vemos cómo Dios elige, y vea lo que describe del carácter de Dios. Dios elige no recordarnos nuestros pecados pasados. Dice: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Escucha, Dios no se acuerda, pero nosotros sí. A veces eso es lo difícil. Él ha olvidado y su promesa está ahí. Y el Señor nunca va a venir a reprocharte con un pecado de tu pasado y decirte: lo volviste a hacer, volviste a fallarme, volviste a ofenderme, y tú habías prometido no hacerlo nunca más. Eso no hace el Señor. Él no se acuerda más de nuestros pecados ni de nuestras maldades en el pasado. Pero el problema, ¿dónde está? En nuestros malos recuerdos, en esa memoria que no puede resetearse y que de una u otra manera siempre se hace presente una desgracia que vivimos. Siempre se hace presente algún pecado que cometimos en el pasado y que no solo lastimó nuestra vida, sino lastimó a toda nuestra familia o a nuestros seres queridos. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que nosotros tenemos la responsabilidad también de confiar en lo que Cristo ha hecho, y aunque el pasado no lo podemos cambiar, sí podemos abrazar el futuro con la promesa de Dios, porque Él ha prometido que todo obrará para bien de los que aman. El apóstol Pablo, fíjense cómo él
Dios lo perdonó también de todos sus pecados y aún él sufría también por sus recuerdos. Pero ante Agripa, la Biblia dice que Pablo, fíjense, Pablo testificó con su pasado de la obra de Dios. Y Pablo ante Agripa testifica y le dice en Hechos 26, 9 al 11, y vea todo lo que describe Pablo. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y dice Pablo: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, dice Pablo, yo di mi voto. Es decir, él lo aprobó. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. ¿Qué interpreta usted por esta expresión, forzar a blasfemar? Esto habla de tortura. Esto habla de infringir sufrimiento. Y él dice: y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo está testificando de lo que él hizo, de lo que él vivió, de cómo él se constituyó un perseguidor acérrimo contra la iglesia. Pero usted ¿no cree que el apóstol Pablo en esos momentos de soledad de repente también era afligido por esos malos recuerdos? El saber que él había dado la autorización para que Esteban fuera apedreado y que él estaba ahí presente. Imagínese el dolor de esos malos recuerdos en saber que él contribuyó para que hombres, mujeres y niños fueran castigados, torturados y asesinados por su fe en Cristo Jesús. Esto era algo difícil de sobrellevar, porque volvemos al punto: Dios no reseteó su memoria, sus malos recuerdos no fueron eliminados, estaban ahí presentes. Aunque él había sido perdonado, de una u otra manera, en su carne, él seguía sufriendo con el dolor del pasado, en su carne. Muchos matrimonios son arruinados por el dolor del pasado. Muchas familias son arruinadas por malos recuerdos. Y no dudo que algunos de ustedes no puedan ser lo que Dios quiere que sean debido al dolor del pasado, debido a la manera en cómo han sido marcados por esos malos recuerdos. Y esos malos recuerdos están arruinando nuevas oportunidades que ahora tú podrías tener en Cristo. Pero esas memorias o esos malos recuerdos o ese dolor del pasado te está impidiendo servir a Dios de la manera como tú podrías servirlo hoy. Porque te sientes indigno, porque te sientes inmerecedor, porque abusaron de ti, porque te lastimaron, porque te quitaron, porque te atormentaron. Y ahí está esa aflicción, esa flagelación mental, emocional contra nosotros. ¿Cuántos recuerdos de tu pasado te atormentan? Reflexiona en esto. ¿Qué recuerdo de tu pasado te está generando en este momento dolor y tristeza? Tal vez fue un pecado grave, o tal vez fue el rechazo de alguna persona, o aún la pérdida de un ser querido. Hay muchas cosas que pueden generarnos ese dolor. Puede ser también un patrón crónico de malos comportamientos. Fíjate, un recuerdo malo puede agobiarnos y quitarnos la paz durante muchos años. Nos aflige. Conocimos hace muchos años a una señora ya abuelita, que ella nos compartió cómo llevaba a su nieta a la calle, y su nieta de repente se le soltó de su mano, cruzó la calle, pasó un camión y frente a ella su nieta quedó arrollada. Para ese entonces habían pasado ya 25 años. O sea que ya van 35 años de lo que sucedió. Y ella, fíjate, después de 25 años, seguía llorando
y seguía lamentando por ese acontecimiento. Son cosas que marcan nuestras vidas. Y así muchos recuerdos malos pueden seguirnos agobiando y quitarnos esa paz. Y muchos cristianos, la realidad es que muchos cristianos siguen luchando con su pasado. Que por causa de algún pecado específico en su vida anterior o por la forma tan particular en que el pecado se introdujo en su vida, se sienten desdichados, inmerecedores, infelices y pueden llegar a padecer de lo que se llama una depresión espiritual. ¿Qué es una depresión espiritual? Es esa incapacidad de poder agradar a Dios de la manera como Él lo espera. Es eso. Ahora, puedo decirte que ese es un problema muy común en las vidas de muchos cristianos. Vienen a la iglesia, sirven en algún ministerio, evangelizan, oran, leen sus Biblias, pero no dejan de ser atormentados por esos malos recuerdos. Subestimamos a veces el poder que tiene el dolor de nuestro pasado para debilitarnos. El apóstol Pablo claramente nos habló de esto y él expresó, abrió su corazón con respecto a esto que te estoy diciendo. En 2 Corintios 12:7, Pablo escribe lo siguiente, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, fíjate, es decir, para yo mantenerme equilibrado y humilde, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne. Y luego él señala, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. ¿Cuál era el propósito de ese aguijón? Que él no se enalteciera, que no se sintiera mejor de lo que él era, que no se enorgulleciera. Dice, para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Qué era lo que pedía que le fuera quitado? Ese aguijón en su carne. Así lo expresa él. Y Pablo aquí habla de un aguijón en la carne. Y Pablo lo llama un mensajero de Satanás. ¿Cuál era el propósito de este aguijón? Fíjate, el propósito era atormentarlo de alguna manera. Ese aguijón lo estaba afligiendo físicamente, mentalmente y emocionalmente. Hay algunas teorías sobre la interpretación del aguijón que algunos interpretan que pudo haber sido malaria, otros epilepsia o alguna discapacidad física, pero también hay algo que posee un valor importante sobre ese aguijón en su carne, y es enfrentar el dolor del pasado. El apóstol dice, me fue dada una espina. Ahora, nótese que una espina, si la palabra en español expresa el significado exacto, estaría hablando de una espina, un aguijón pequeñito, así muy insignificante. Ahora, ¿qué es un aguijón o una pequeña espina? Es algo insignificante, pero representa una prueba dolorosa. No un dolor mortal, no una aflicción enorme, ni aplastante, ni insuperable, ni abrumadora. Y un aguijón, una espina en la carne puede ser algo común, sin embargo, muy doloroso, porque no deja de infringir dolor cuando está clavada. Y por común e insignificante, una espina es algo afilado, o un aguijón es algo afilado que pincha, perfora tu piel. ¿Y qué produce? Irritación, laceración, supura, y causa un dolor, inflige dolor. Y el pasado, te lo voy a ilustrar de esta manera. El pasado es como una abeja. ¿Qué pasa cuando la abeja clava el aguijón? Lo sabemos. Cuando la abeja te pica, el aguijón se queda atrapado en tu piel. Y al intentar esa abeja liberarse, la abeja se desgarra y muere. Pero ¿qué queda dentro de tu piel? Queda el aguijón. El aguijón queda enterrado. Ese aguijón tiene un veneno que causa dolor, inflamación, hinchazón en el área de la picadura. Mira, el pasado es como esa abeja.
que al enterrar su aguijón muere. Y de alguna manera, ¿qué nos dice la Biblia con respecto al pasado? He aquí, todas las cosas son hechas ahora nuevas en Cristo Jesús. La abeja murió, pero ese pasado que deja, un aguijón. Ahí está esa picadura, ahí está ese hinchazón. Y en ese sentido sabemos que Cristo perdonó todos nuestros pecados pasados, todos, y que no seremos juzgados ni condenados por ninguno. Lo sabemos. Y la Biblia claramente dice que Él ha determinado olvidarse de nuestros pecados. Eso lo dice la Biblia. Pero nuestras memorias no pueden borrarse. El pasado no puede cambiarse. Y queda ese aguijón en nuestra carne, como Pablo lo menciona, que puede causar dolor a través de los años. Y Dios perdonó nuestros pecados pasados, pero no fueron borradas nuestras memorias, ni tampoco fueron eliminados nuestros recuerdos. Y son esas memorias de dolor las que nos abofetean de continuo, recordándonos lo miserable que éramos antes de Cristo. Y una espina a la que se refiere Pablo, un aguijón, es casi algo secreto. Fíjate, esto es muy interesante. Es poco evidente para los demás, excepto ¿para quién? Para quien lo está sufriendo. Así es el pasado. O sea, no es evidente para todos los demás, pero para quien lo sufre es algo continuo, está ahí presente. Y Pablo tenía un dolor secreto en algún lugar, es lo que describe él, que estaba, lo que tenemos la certeza era que un dolor secreto que estaba perturbando su corazón. Y continuamente, donde quiera que estuviera, ese aguijón lo irritaba, lo afligía, lo hería de manera perpetua. Y una espina, un aguijón puede ser algo común. Una espina no es nada que haga un hombre extraordinario. Una espina, un aguijón no le dará una dignidad a una persona. Y algunos se pueden jactar de sus grandes pruebas, y hay algo en sentir que uno es un hombre muy afligido y que te puede dar ese sentimiento. Pero cuando hablamos de una espina, cuando hablamos de un aguijón en la carne, es algo que nadie más puede percibir, es algo que nadie más puede conocer. Porque Pablo no está describiendo una espada en los huesos. Oh, sufrí en batalla, aquí está la cicatriz, ¿verdad? Toda la mitad de mi pecho expuesta. No, él no describe una espada en los huesos, él no describe una flecha hiriente en la espalda. Él está describiendo solamente un pequeño aguijón, una espina imperceptible para todos los demás. Es de lo que él está hablando. Sin embargo, todos sabemos que una espina es uno de los intrusos más miserables que pueden molestarnos, desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Esos dolores no se pueden ignorar tan fácilmente. Quien lo ha sufrido, tú no lo puedes ignorar, tú no puedes despreciar ese dolor, porque son dolores constantes y fatales que pueden cambiar drásticamente tu día o tu semana. Y son con frecuencia esos pequeños dolores la angustia más intensa que sufrimos. ¿Qué me dicen de un dolor de muelas? Tú sientes de repente un pinchazo aquí, sientes una pulsación, pero si ese dolor continúa, ¿qué sucede? Te inhabilita. No puedes salir, no puedes trabajar, no puedes comer, no tienes humor para absolutamente nada. Y lo mismo sucede con ese aguijón, con esa espina. Suena a algo insignificante, algo que se puede quitar fácilmente con una aguja, pero quienes la tienen y quienes la sienten, duele. Ahora, y si permanece ahí clavada, genera una tortura inconcebible. Eso es lo que Pablo está describiendo con respecto a su prueba. Habla de ese dolor secreto, habla de esa irritación constante. De una u otra manera, algo que Dios estaba permitiendo en su vida para que él no se sobreexaltara,
para que él no se enorgulleciera, sino para poder equilibrar y que Pablo no se olvidara de quién fue el que hizo la obra en su vida. Eso fue el propósito. Y en la Biblia se describe que el apóstol Pablo experimentó sufrimiento a causa de su pasado, pero también él experimentó sufrimiento por las dificultades de servir a Dios, de su ministerio como predicador. Su pasado fue su perseguidor. Ahora sí, su pasado como perseguidor de cristianos, allí estaba presente. Y tanto lo usaba para testificar, como seguramente también era usado por Dios para afligirlo, para que Pablo nunca olvidara lo que Dios hizo en su vida, para que Pablo no sintiera que él tuvo méritos, sino eso ayudó a que Pablo se equilibrara espiritualmente y se mantuviera humilde, que fuera un hombre quebrantado. Entonces, ahí está el apóstol Pablo, como siendo un perseguidor de la iglesia y también como siendo un servidor de Cristo. Su vida en el ministerio también lo llevó a grandes peligros, a dificultades, a pruebas. Pero fíjense, todo esto, todos esos malos recuerdos del pasado, tanto como perseguidor de la iglesia como sirviendo a Dios, a Pablo le estaban ayudando a crecer en la fe. Y algo que contribuye el pasado a nuestras vidas es a valorar la misericordia y la gracia que Dios ha tenido sobre nosotros. Eso es el fin. La historia de Pablo nos enseña que Dios puede salvar a cualquiera. La historia de Pablo se repite todos los días en la medida que personas despreciables en todo el mundo son transformadas por la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús. Y aquí estamos tú y yo, que de alguna manera, si fuéramos calificados por nuestro pasado, todos somos despreciables. Todos somos despreciables y todos somos inmerecedores. Y la realidad es de que no mereceríamos ni una sola oportunidad. Y cuando tú lees la historia del apóstol Pablo, es sorprendente que Dios haya permitido entrar al cielo a un extremista religioso que asesinó a mujeres y niños inocentes. Eso es la gracia de Cristo. Y la historia de Pablo es una historia que puede ser contada hoy ante nuestros ojos. Ciertamente él no era digno de una segunda oportunidad. Sin embargo, Dios le concedió misericordia. Y así como a Pablo, yo no sé cuál es la estructura de tu pasado, pero tú y yo somos importantes para Dios. Y aunque no somos tan buenos como quisiéramos, Dios muestra su misericordia. Y algo que no debemos olvidar es que solo Dios puede salvar nuestras almas, que solo Él puede perdonarnos. Y cuando Pablo dice, ese aguijón Dios lo ha permitido para que me abofetee, significa que ese aguijón en la carne, ese mensajero de Satanás que él menciona, golpeaba a Pablo de manera constante. Lo golpeaba de manera constante. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que él no se olvidara de lo que Dios había hecho en su vida. Ahora, algo importante aquí es que Pablo hace referencia a que ese aguijón en su carne era algo que se convirtió también en un instrumento de Satanás para bofetearlo de manera continua. Y hay algo muy importante aquí que debemos entender, y es sabido que una de las maneras en cómo Satanás debilita nuestra fe, ¿sabes cómo es? Recordándonos nuestro pasado. Esto es bien sabido. Dice 1 de Pedro 5, 8 al 9. 1 de Pedro 5, 8 al 9. El apóstol Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y luego el verso 9 dice: resistidlo firmes en la fe. Esto es en la dependencia de Cristo. Como león rugiente, cuando lo describe como un león rugiente, está describiendo a uno que no podemos vencer con nuestras propias fuerzas. Alguien que se constituye dominante, más fuerte que nosotros en ese sentido. Pero Pedro dice: sean sobrios y velen en oración, porque el adversario, el diablo, está ahí,
está rondando, está ahí cerca de ti, como león rugiente, buscando el momento oportuno para cazarte. Entonces, Satanás, en lo único que puede tomar ventaja contra nosotros para debilitarnos, es cuando Él acusa nuestras vidas con nuestro pasado. Es ahí donde Él toma ventaja sobre ti y sobre mí. Cuando logra acusarnos con nuestro pasado y logra debilitarnos. El término diablo precede de la palabra griega diabolos, que significa calumniador o acusador. Esa es la estrategia de Satanás. ¿Cuál? Acusarte. ¿De dónde va a extraer esa información? De tu pasado. Y eso lo podemos ver en círculos políticos. Cuando se trata de desacreditar al candidato de otro partido, ¿qué es lo que hacen? Investiga su pasado. Debe haber algo ahí que nos pueda servir para desacreditarlo, para restarle importancia y exponerlo como alguien que tiene falta de credibilidad. Eso es lo que hacen políticamente. Eso es lo mismo que Satanás hace. Él recuerda nuestro pasado. Él es el acusador. Y mientras tú experimentas la gracia de Dios, viene el enemigo. Y ahí están esos episodios grises y negros en nuestra vida donde dices: es que realmente yo no merezco que Dios me ame. Es que realmente yo no merezco, yo hice esto. Dios no puede perdonarme. Dios no puede ser tan bueno conmigo. Él no puede ser tan amoroso que simplemente Él perdone todo lo que yo hice. ¿Qué está haciendo el acusador? Está ahí, usando tu pasado para infringirte dolor y decirte: no eres lo que tú piensas. Él no te amará, Él no te aceptará. Y esta noción también se transmite en el libro de Apocalipsis 12:10, que retrata al diablo tratando, fíjate, Apocalipsis lo describe ahí, al diablo tratando de acusarnos, usando nuestro pasado en contra nuestra para señalarnos como culpables. Dice Apocalipsis 12:10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí está. Entonces Satanás no solo nos recuerda el pasado, porque es ahí donde residen nuestras mayores decepciones. Y quien usa tu pasado en tu contra es alguien que quiere tomar ventaja para desacreditarte o para avergonzarte. Y estas son las mejores artimañas de Satanás. Vemos el testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no pudo escapar de su pasado. David, siendo perdonado, no pudo escapar de su pasado. Fue perdonado. Y sin duda, nosotros también en ese sentido no podemos escapar de nuestro pasado. ¿Por qué? Porque eso no lo podemos cambiar. Mucha gente no va a entender que eso fue lo que fuimos antes de Cristo. Lo mismo con Pablo. Él viene a Cristo y él no pudo escapar de su pasado. ¿Por qué? Porque la gente al principio le tenía miedo. Seguían desconfiando de él, de su fe en Cristo. Su historia de conversión para muchos era como una treta para ganarse la confianza de los cristianos y ponerles una trampa para encarcelarlos. Generaba desconfianza al principio. Pero el apóstol Pablo tuvo que aceptar que lo que él había hecho antes, tuvo que aceptar que él había perseguido, lastimado y asesinado a quienes amaban a Cristo. Que aun cuando él fue perdonado, su pasado lo seguía. ¿Y cómo lo recordaban muchos? Como el perseguidor de cristianos, el perseguidor de inocentes. Y fue algo con lo que el apóstol Pablo tuvo que lidiar muchos años. Es lo mismo que sucede con nuestras vidas.
hablando de una vida de adulterio, de fornicación, de mentiras, de robo. Es algo con lo que vamos a tener que lidiar el resto de nuestra vida, aún estando en Cristo. Porque la gente, aun cuando te vean en la iglesia, van a decir: el que era borracho, el que era ladrón, el que era adúltero. Y es ahí donde el enemigo va a tomar ventaja para debilitarte. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pedro? Ustedes confíen en el Señor, resistan firmes en la fe. ¿Qué significa esto? Anclados en la esperanza que Cristo nos da. Pablo oró por este aguijón, dice la Biblia, negando 3 veces, rogándole a Dios 3 veces que lo quitara. Sin embargo, Dios en su sabiduría permitió que ese aguijón permaneciera en su carne. ¿Con qué propósito? Él mismo lo dice: para que yo no me enalteciera, para que yo no me enorgulleciera, fue que Dios lo permitió. Pablo lo suplicaba, pero él aceptó y dijo: ¿y el Señor no lo quitó? Y ahí está, ese aguijón en su carne, ese mensajero de Satanás. Y también una oración sin respuesta fue lo que Pablo recibió, pero él se mantuvo obediente y fiel a él. Entonces, ese aguijón en la carne de Pablo, lo que sí podemos asegurar es que ese aguijón era causa de un dolor físico, mental y emocional. Pero aún así, Dios lo preparaba y Dios lo usaba. Y la respuesta de Dios ante el aguijón de Pablo se revela en 2 Corintios 12:9. Y esa fue una respuesta muy relevante para ese aguijón. Dice, 2 Corintios 12:9-10, dice, vean la respuesta de Dios. Y me ha dicho, Pablo dice: Señor, quítame este aguijón que me está perturbando. Y Pablo dice, y Dios me dijo: bástate mi gracia, Pablo, bástate mi gracia. Tu pasado no lo puedo cambiar, tu pasado yo no lo puedo eliminar, no puedo borrarlo, porque eso fue parte de ti. ¿Qué es lo que nos queda hacer, iglesia? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, es decir, en lo que Cristo hizo. En esas debilidades me gloriaré en lo que Cristo hizo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando el enemigo te dice: tú no lo merecías, tú eras un mentiroso, es ahí donde tú dices: sí, y el Señor tuvo misericordia de mí y me perdonó. Tú eras un borracho, sí, no lo niegas, lo era, pero el Señor mostró su misericordia por mí y me salvó. Es a lo que Pablo está refiriéndose: cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Somos fuertes por la gracia de Cristo. Dice el Salmo 147:3: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Termino con esa historia. Fue el 7 de mayo del año de 1986, una historia que ocurrió en El Salvador, verídica. María tenía escasos 30 días de haber nacido en un país centroamericano, que era El Salvador. Y por su corta edad ignoraba todo lo que sucedía a su alrededor, teniendo 30 días de nacida. Ese día su madre, una joven, madre soltera de 19 años de edad, la transportaba hacia un hospital para hacer su debido chequeo de salud. Al llegar ella, como todas las pacientes que esperaban su turno con su bebé en brazos, tomó asiento a la espera de ser atendida. Pasaron los minutos, pasaron algunas horas y la bebé comenzó a desesperarse, inquietarse y llorar. De pronto una mujer desconocida, de aspecto joven, se mostró amigable con ella y se ofreció a llevar a la niña afuera para consolarla, para ayudarla. Ella accedió y le entregó a la niña en sus brazos, a esa desconocida. Pasaron 5 minutos y la mujer que se ofreció a ayudarle no regresó. La madre comenzó a sospechar que algo no estaba bien y salió desesperada a buscarla.
Para su gran sorpresa descubrió que aquella mujer con su pequeña bebé había desaparecido. El llanto y el desconsuelo comenzaron a invadir su corazón y ella había sido una más de las víctimas del tráfico de menores en su país, bajo la sombra de la guerra civil que sucedía en aquella época. Como toda madre, ella no pudo reponerse de la pérdida de su niña. Y lo que más le perturbaba fue que ella la entregó en manos de aquella persona. No le fue arrebatada con violencia, sino que ella la puso en manos de su secuestradora. Pasaron años y esta mujer nunca se perdonó el hecho, culpándose día tras día por su ignorancia. A 30 años del suceso, dice la historia, aconteció lo que menos esperaba. En un medio de comunicación local se relató la historia de una joven de nacionalidad francesa, pero que tenía origen salvadoreño, que había regresado en búsqueda de su madre, ya que, como ella describía, sus padres adoptivos le habían relatado que ella tenía un origen salvadoreño. Justamente ese día uno de sus hermanos se encontraba viendo el reportaje televisivo y por las características que detallaban, concluyó que esa bebé era su hermana, era la bebé que habían robado de los brazos de su madre. La madre con su hija, dice la historia, se reencontraron nuevamente después de 30 años. Una mezcla, imaginen la escena, una mezcla de llanto, de alegría, invadió ese momento. Aquella madre después, fíjense, después de aclarar a su hija lo que sucedió hace 30 años, ella pudo recibir el perdón y la paz que por tanto tiempo la estaba perturbando. Al igual que aquella madre, ¿qué nos enseña esa historia? Tú y yo pudimos haber cometido muchos errores que nos hacen sentir cada día más miserables y más tristes. Pero debemos saber que el perdón de Dios es la mejor medicina que podemos recibir. Dios ofrece su perdón incontables veces a nosotros, de incontables veces. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él sana. Él sana. ¿Qué significa esto? Que es una sanidad con un proceso continuo. Ese es el cuidado compasivo de Dios. Si nuestras heridas son físicas, Él puede sanarlas. Si nuestras heridas son mentales, Él puede sanarlas. Si nuestras heridas son emocionales, Él también puede sanarlas. Jeremías 30:17 dice, una profecía de Jeremías al pueblo de Judá decía: porque te devolveré la salud y te curaré las heridas, dice el Señor. Porque te han llamado la abandonada. ¿Cómo te han llamado a ti? Te han llamado la abandonada. Han dicho, esa es Sión, la que no tiene quien se preocupe por ella. Y el Señor dice: yo te voy a devolver la salud y yo te voy a sanar. Iglesia, Dios solamente no está aquí presente para nosotros para suplirnos, sino también para sanarnos. Él sana el alma de los quebrantados de corazón y también venda sus heridas. Dice Filipenses 3:13-14, Pablo escribe: amados hermanos, no lo he logrado, dice, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Aferrarse al pasado puede crear amargura y resentimiento. No podemos cambiarlo, pero lo que sí podemos hacer es no aferrarnos a él. No aferrarnos a él. No flagelarnos con el pasado. Hay amargura y resentimiento cuando nos aferramos a las heridas y los fracasos del pasado. Y es así como corremos el riesgo de nunca sanar y de nunca ser lo que Dios quiere que seamos. Y esto va a desarrollar todavía mucha más amargura y mucho más resentimiento
Y eso no solamente nos va a envenenar a nosotros, sino también va a envenenar a nuestros hijos, a nuestra familia, y puede envenenar a toda una iglesia. Pablo, a pesar de sus logros y sufrimientos pasados, elige no aferrarse a ellos. Pongan atención a esto. En lugar de eso, ¿en qué se enfoca? En lo único que está por delante. No podemos cambiar el pasado. ¿Qué es lo que nos toca? Enfocarnos en lo único que está por delante. La gracia de Cristo. En la meta del supremo llamamiento de Dios. Esto es un llamado a todos nosotros a mirar adelante con esperanza y con propósito. Esto es lo que obtenemos en Cristo Jesús. Que cuando estemos lidiando con el dolor del pasado, nos enfoquemos en lo que tenemos por delante. En la meta del supremo llamamiento de Dios. Póngase de pie, por favor. Es un buen momento para tomar un momento, unos minutos, orar. Si tú necesitas esa sanidad en tu alma, en tu corazón, levanta tus manos a Dios y ora. Él quiere sanarte, iglesia. Él quiere sanarte. Él quiere sanarte. Y el Señor te dice: te devolveré la salud, curaré tus heridas. Y aunque te han llamado despreciado, y aunque te han llamado la abandonada, el Señor dice: yo me preocupo por ti. Yo me preocupo por ti. Y toma este versículo como algo de parte de Dios, iglesia. Bástate en su gracia. No puedes cambiar el pasado. Bástate en su gracia, porque su poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Entonces, aférrate a lo que está por delante, como dice Pablo. De buena gana me gloriaré ahora en lo que el Señor ha hecho, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Si tú necesitas ser sanado, levanta tus manos y díselo al Señor: Señor, hoy me baso en tu gracia. Yo no puedo cambiar lo que fui. Yo no puedo borrar lo que hice. Pero hoy, Señor, me aferro a lo que tengo por delante. Hoy me aferro a lo que está delante de mí, a tu gracia y a tu misericordia. Y por amor a Cristo hoy me gozo en mi debilidad. Y por amor a Cristo hoy tengo esperanza en medio de mi necesidad, en medio de la persecución. Tú sanas, Señor, a los quebrantados de corazón, y tú vendas sus heridas.